Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Normalmente, cuando se busca un diagnóstico médico, existe una expectativa de precisión absoluta, ¿verdad? Una certeza casi reconfortante. Ujú. Es como ocurre en la ingeniería mecánica. O sea, alguien se rompe un brazo, se hace una radiografía, aparece esa línea blanca dentada súper clara en el hueso y el traumatólogo simplemente señala la pantalla y dice, pues mira, hay fractura. Claro, claro. Es visual, es claro y sobre todo es innegable. Exacto. Es que es un escenario completamente binario. O está roto o no está roto. Y, a ver, a la psique humana le encantan ese tipo de certezas. Necesitamos categorizar el problema rápidamente para sentir que... Que tenemos el control. Eso es, para sentir que tenemos el control de la situación. Pero claro, luego uno entra en la realidad del día a día de la medicina moderna y la cosa cambia. Uf, ya te digo. Se cruzan las puertas de neurología o, no sé, de oncología y de repente esa certeza visual de la máquina de rayos X tradicional se queda cortísima. Se entra en un panorama diagnóstico que es, para ser totalmente sinceros, turbio. Muy turbio, sí. Son aguas llenas de matices que son directamente invisibles al ojo desnudo. Y fíjate, esa es la definición perfecta de la complejidad biológica. O sea, el cuerpo humano es un sistema tan caótico y tan dinámico que rara vez, pero muy rara vez, encaja en una simple imagen en blanco y negro. Totalmente. Pues hoy el objetivo de esta exploración detallada es precisamente disipar esa turbiedad. Y para arrancar este análisis profundo hay que enviar un saludo inmenso y con muchísimo entusiasmo a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Por supuesto, un saludo enorme. Y hacer una mención súper especial a los amigos y profesionales del sector salud porque su interés en estos contenidos no para de crecer. Es que es fundamental, ¿sí? Es vital agradecer profundamente esta presencia, porque la realidad es que a través de la visión de los especialistas, de los que están en la trinchera, se están construyendo herramientas que mejoran el trabajo de todo el sector. Y hablamos de un ecosistema gigantesco, ¿eh? Enorme. Impacta a pacientes, a técnicos de emergencias, farmacias, personal de enfermería, laboratorios, proveedores de equipos, informáticos y, oye, ¿por qué no decirlo? Hasta a los propios androides que ya forman parte del entorno. Bueno, es que es un engranaje inmenso. Y el éxito de todas estas nuevas tecnologías depende directamente de que cada actor de ese ecosistema, desde, no sé, el laboratorio, hasta la mismísima cama del paciente, comprenda perfectamente cómo integrarlas. Exacto. Y precisamente por eso, la misión central de nuestra inmersión de hoy tiene un enfoque clarísimo, y es que hay que abandonar el miedo. Ujú, totalmente de acuerdo. Es imperativo dejar atrás ese pesimismo que muchas veces tiñe la conversación sobre las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Claro, verla como una amenaza constante. Eso es. La IA no viene a destruir ni a reemplazar a nadie. Es, de hecho, la oportunidad histórica que la humanidad estaba esperando para construir ese sistema de salud que, bueno, hasta hace nada solo era posible en Star Trek. Tal cual, en la ciencia ficción. Exacto. La idea hoy es llevar de la mano a quienes escuchan para trazar el plano de, digamos, la zona médica de la nave Enterprise. Vamos a diseñar la tecnología exacta que el mismísimo Dr. McCoy utilizaría en sus próximos viajes, a donde nadie ha llegado antes. Es una perspectiva muy ambiciosa, la verdad, pero ojo que está fundamentada en datos estrictamente reales. Por supuesto. En la sesión de hoy nos vamos a centrar en casos de uso prácticos, tangibles, que ya están operando o que se proyectan claramente para los próximos 24 meses. Los próximos 2 años nada menos. Exacto. Pasaremos desde la primera línea de defensa, como es el triaje de un ictus o la identificación temprana de tumores, hasta la proyección cardiovascular, la irrupción de los nanorobots y, por supuesto, los modelos de lenguaje, los famosos LLM. ¡Qué maravilla! Y el principio rector, y esto hay que dejarlo clarísimo desde el minuto 1, es que en cada uno de estos avances la AI actúa como un motor de optimización masiva. Pero la supervisión, el criterio y la empatía del experto humano son y seguirán siendo intransferibles. Soy el núcleo de todo. Entonces, a ver, para levantar los cimientos de este hospital del futuro, de esta enfermería del Enterprise, lo más lógico es empezar por la puerta de entrada principal, ¿no? La sala de urgencias. Eso es. Ese entorno donde el reloj es un enemigo implacable, donde el tiempo ya no se mide en minutos, sino en tejido cerebral salvado, en músculo cardíaco preservado. O sea, literalmente, en vida.
es que el factor cronológico es de una brutalidad asombrosa en esas situaciones críticas. Ya te digo. Tomemos como ejemplo un ictus agudo, un infarto cerebral. La neurociencia calcula que durante un evento isquémico de este tipo, el cerebro pierde en torno a 1,9 millones de neuronas Madre mía. por cada minuto que transcurre, O sea, casi 2 millones de neuronas por minuto. Es una barbaridad. que se están desvaneciendo por segundos. Uf, pone los pelos de punta. Y aquí es donde entra en juego el famoso sistema ASPEX, ¿verdad? Efectivamente. Pero a ver, para quien no esté tan metido en la neurología de urgencias o en el día a día del hospital, ¿cómo funciona exactamente este sistema ASPEX en la práctica humana diaria? Pues mira, Aspex es básicamente una herramienta clínica estandarizada. Cuando llega un paciente con sospecha de ictus, lo primero es hacerle una tomografía computacional, un escáner de la cabeza, sin contraste. Vale, el primer paso. Exacto. Y entonces el neuroradiólogo observa el área que está irrigada por la arteria cerebral media y la divide mentalmente en 10 regiones. Si detecta daño isquémico en una región, resta un punto. Entiendo. ¿Y si baja de cierto número? Pues si la puntuación baja de cierto umbral, el protocolo de tratamiento cambia drásticamente. Pero claro, aquí está el problema. ¿Cuál? Pues encontrar esos signos supersutiles de daño incipiente a las 3 de la mañana, bajo una presión extrema y con fatiga visual. Tela. Es un desafío titánico para cualquier ser humano, por muy experto que sea. A ver, vamos a desglosar esto un poco porque aquí es donde la tecnología da un paso al frente de verdad. O sea, existe un software que se llama EA Specs, que, ojo, ya cuenta con el marcado de conformidad europea, el C, y que hace este conteo de manera totalmente automática. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logra una máquina ver lo que a un médico que está exhausto a las 3 de la mañana se le podría escapar? Pues lo logra gracias al aprendizaje automático, al machine learning. Este software ha sido entrenado no con 100, sino con decenas de miles de tomografías. Claro, su base de datos es brutal. Gigantesca. Y la clave es que no mira la imagen como lo haría un humano. Analiza la densidad de los píxeles uno por uno, detectando variaciones microscópicas de contraste que están indicando que ese tejido está empezando a sufrir falta de oxígeno. Fascinante. Y lo más crucial de todo esto, y lo que validan los estudios clínicos, es que el sistema ha demostrado ser, y cito textualmente, no inferior a los expertos humanos. Bueno, no inferior es una forma muy académica y muy cautelosa de decir que empata con los mejores especialistas del mundo, ¿no? Exactamente. Detecta los cambios con la misma fiabilidad que un neuroradiólogo experto, pero con una ventaja brutal. ¿En segundos? En cuestión de segundos. Y sin verse afectado por si ha dormido 2 horas o 20. Claro. Y ojo, que esto no se limita solo al cerebro. En el campo de la oncología, los datos de precisión están dando unos saltos vertiginosos. Por ejemplo, hay un estudio reciente sobre la predicción de la neuropatología de tumores cerebrales utilizando resonancia magnética multiparamétrica. Espera, para entender bien el contexto, ¿qué significa multiparamétrica exactamente en este caso? Pues significa que no se toma una sola fotografía, digamos, plana del cerebro. Se superponen múltiples capas de información física al mismo tiempo. Ah, vale. O sea, cómo se difunden las moléculas de agua en el tejido, cómo fluye la sangre capilar, cuál es la densidad celular. Es un verdadero aluvión de datos. Ya, demasiada información para un cerebro humano de golpe. Exacto. En este estudio, un sistema de IA analizó todos estos parámetros simultáneamente y alcanzó una precisión del 87% al identificar el tipo de tumor. 87%. Y frente a ese número, ¿dónde se situó el diagnóstico humano tradicional? Pues los radiólogos humanos, que lógicamente están limitados por nuestra propia biología, para procesar tantas variables superpuestas a la vez, lograron una precisión del 66%. ¡Wow! Hay una diferencia tremenda. Es que la máquina no es que sea más lista, o sea, simplemente tiene un ancho de banda muchísimo mayor para detectar patrones matemáticos puros en esas múltiples capas de la resonancia. Y ocurre algo muy similar, fíjate, en el cáncer de mama. Ah, sí. Sí, históricamente existían los sistemas CAD de detección asistida por ordenador, pero generaban tantos falsos positivos que los médicos terminaban ignorándolos por completo. Claro, era como la típica alarma de coche que suena solo porque hace viento, ¿no? Llega un punto en que nadie hace caso. Esa es la metáfora perfecta. Pues hoy, gracias al aprendizaje profundo, esos falsos positivos se han desplomado dramáticamente. Permiten diagnósticos a nivel de un lector súper experto y sin generar esa fatiga de alerta en el profesional. La verdad es que estoy fascinada. O sea, es como equipar la sala de urgencias con una especie de GPS súper avanzado. Un GPS que analiza el tráfico de toda una ciudad en un solo segundo. Exacto. Pero ojo,
El GPS no reemplaza al conductor, no te coge el volante ni sustituye tu juicio clínico. Simplemente te dice, con una precisión milimétrica, dónde está el atasco letal, ya sea una hemorragia o un tumor incipiente, y te calcula la ruta óptima para que tú, el humano, intervengas a tiempo. Esa analogía captura perfectamente el núcleo de todo este asunto, porque lo realmente transformador aquí, la razón de por qué esto cambia la práctica clínica radicalmente, es la capacidad de priorización automática. Claro, el orden de las cosas. Eso es. Si un hospital tiene, ponle, 50 escáneres en cola para ser evaluados, el software puede procesarlos todos en segundo plano y reorganizar la lista entera. Si detecta un ictus, coge ese historial y lo coloca en el número 1 de la lista. Con una alerta roja parpadeando. Con una etiqueta de urgencia extrema. O sea, el sistema clasifica y optimiza, pero el humano es el que ejecuta y decide. Es la optimización pura del recurso más crítico y escaso que tenemos, que es la atención directa del especialista. Totalmente. Pero claro, si seguimos construyendo la medicina del futuro, esta nave Enterprise, no nos podemos conformar con reaccionar rapidísimo cuando el daño ya está hecho. No basta con eso. El siguiente gran salto es la anticipación. Pasar de hacer una radiografía estática a proyectar la salud del paciente a largo plazo. Y ahí entramos de lleno en la cardiología predictiva. Así es pasar de un diagnóstico puramente reactivo a la prevención verdaderamente proactiva. Y un ejemplo clarísimo de este desgaste manual que teníamos antes era la cuantificación del calcio coronario, el famoso índice CACS. El CACS. Sí. Para identificar cuánto calcio hay acumulado en las arterias del corazón, un especialista tenía que marcar manualmente las zonas calcificadas, corte por corte, en un escáner. ¡Qué trabajo más tedioso, por favor! Súper laborioso. Pues hoy, la IA asume esa tarea geométrica tan pesada y realiza la cuantificación de forma totalmente automatizada. Pero bueno, el verdadero cambio de paradigma, donde te vuela la cabeza, se produce al evaluar la función, no solo la forma. Ah, ¿te refieres a la reserva de flujo fraccional a través de tomografía, la FFRCT? Porque, a ver, cuando uno lee las fuentes sobre este tema en concreto, parece casi magia técnica. Lo parece, sí. ¿Cómo se puede medir el flujo sanguíneo de una arteria que está obstruida sin meter literalmente un tubo dentro del corazón del paciente? Bueno, no es magia, es la aplicación brillante de la dinámica de fluidos computacional. Tradicionalmente, si el médico veía una estrechez en la arteria en un escáner, no podía asegurar 100% si esa estrechez frenaba la sangre a un nivel peligroso. A simple vista es imposible. Claro. Y la única forma de confirmarlo era realizar un cateterismo, que es un procedimiento súper invasivo donde se introduce un cable con un sensor de presión hasta el mismo corazón. Uf. Lo que hace la IA ahora es tomar la tomografía tridimensional y simular virtualmente cómo se comportaría la sangre, el líquido, al pasar por esa estrechez específica. Fíjate, es literalmente como probar la aerodinámica de un coche de Fórmula 1 en un túnel de viento virtual, ¿no? Pero aplicado a las venas de una persona real. Es una comparación excelente, la verdad. La IA calcula las caídas de presión basándose en modelos físicos y en aprendizaje profundo, indicando si la lesión es hemodinámicamente significativa. ¿Y cuál es el resultado? Pues que funciona como un filtro extraordinario para descartar a pacientes que, de otro modo, habrían terminado en el quirófano para un cateterismo invasivo que, al final, era completamente innecesario. Es evitar el riesgo del bisturí antes siquiera de pisar la puerta del hospital. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, vamos a profundizar en la proyección del futuro porque el registro Confirm plantea unas cifras increíbles. Hablamos de predecir la mortalidad a 5 años vista. El registro Confirm representa un punto de inflexión brutal en esto. Se diseñó un algoritmo para predecir el riesgo de mortalidad por todas las causas a un horizonte de 5 años. 5 años, se dice pronto. Y para ello, se nutrió a la máquina con 44 parámetros extraídos automáticamente de las imágenes y 25 variables clínicas del paciente. Y el rendimiento predictivo de este modelo alcanzó una área bajo la curva, o AUC, de 0,79. A ver, un momento para contextualizar un poco ese dato a quien me escucha. ¿Qué es exactamente el área bajo la curva y por qué un 0,79 es un número que merece nuestra atención? O sea, ¿qué lograba el método tradicional antes de esto? Vale, imaginemos que el AUC es, digamos, la calificación de un examen para un sistema de predicción. Un valor de 0,5 equivale a lanzar una moneda al aire, o sea, pura casualidad. 50%, vale. Eso es. El 1,0 sería la perfección profética absoluta. Pues bien, durante décadas, el estándar de oro absoluto en cardiología ha sido el Framingham Risk Score.
El clásico, sí. Pues en esa misma cohorte de pacientes el Framingham logró un 0,61. Uf, casi tirar una moneda. Apenas un poco mejor que el azar. Exacto. Que la IA salte de repente a un 0,79 significa que la precisión abandona el terreno de la estimación vaga y entra en un nivel de fiabilidad clínica altísimo. Es que destroza literalmente la métrica clásica. Por completo. Y claro, esto entronca perfectamente con lo que la literatura médica está llamando el fenotipado profundo, como el que se aplicó en el famosísimo estudio MESA, porque ahí ya no estamos hablando de 44 variables, sino de cruzar más de 700 variables por paciente. Así es. 700. El estudio MESA integró imágenes anatómicas súper detalladas, electrocardiogramas masivos, datos genéticos y, ojo, información minuciosa sobre el estilo de vida. Una locura de datos. Y para procesar este océano inmenso, utilizaron técnicas de aprendizaje automático que se llaman bosques de supervivencia aleatorios. Vale, y esto requiere una explicación urgente, porque, a ver, bosques de supervivencia aleatorios suena al título de una novela de aventuras o de fantasía. Totalmente. ¿Cuál es el mecanismo real detrás de ese nombre tan poético? Bueno, básicamente, un árbol de decisión en programación es un algoritmo simple que hace preguntas encadenadas, ¿no? Por ejemplo, ¿el paciente fuma? Sí. ¿Tiene el colesterol alto? No. Y al final llega a una conclusión. Vale, el árbol de toda la vida. Exacto. Pues un bosque aleatorio consiste en crear miles de estos árboles de decisión al mismo tiempo, dándole a cada uno de ellos una mezcla aleatoria y diferente de esas 700 variables. Ajá. Entonces, cada árbol hace su propia predicción independiente y, al final, el sistema promedia todas las respuestas. Al hacer esto a una escala masiva, la IA descubre correlaciones ocultas e interacciones entre variables que ningún cerebro biológico podría retener o relacionar de forma consciente. Vale. Aquí necesito hacer un momento de abogada del diablo. A ver, dime. Si tenemos un sistema que está evaluando miles de árboles de decisión, cruzando 700 variables genéticas, anatómicas, si hace deporte o no, todo al mismo tiempo, estamos ante lo que en informática se denomina claramente una caja negra. Ujú. El gran problema de la caja negra, sí. Claro, el proceso se vuelve totalmente inescrutable. Entonces, ¿cómo puede un médico de carne y hueso, que es quien asume la responsabilidad ética y legal sobre la vida y muerte de esa persona, confiar en ese diagnóstico si ni siquiera es capaz de seguir el rastro matemático que llevó a la máquina a esa conclusión? Pues mira, has dado en el clavo. Esa es precisamente la gran encrucijada actual de la IA en salud. La interpretabilidad de los modelos es el debate central de la medicina moderna. Claro, es que te la juegas. Pero, a ver, la solución no pasa por pedirle al profesional que confíe en la máquina con los ojos vendados, en plan acto de fe. El enfoque correcto es que la máquina detecta el riesgo, sí, pero también te señala empíricamente el hallazgo visual. Y un ejemplo magistral de esto es el signo del anillo de servilleta. El signo del anillo de servilleta. Sí, en las placas coronarias de alto riesgo. ¿Qué es exactamente ese signo y cómo lo encuentra la IA entre 700 variables? Pues mira, un anillo de servilleta en este contexto cardiovascular es un tipo de placa de colesterol que está adherida a la arteria y que tiene una estructura muy particular. Tiene un núcleo blando, oscuro y necrótico en el centro y está rodeado por un anillo exterior muy denso y calcificado. Vale, como un servilletero. Visualmente, en un escáner recuerda a un servilletero, exacto. Biológicamente hablando, ese núcleo blando es una bomba de relojería. Uf. Es sumamente inestable y tiene un riesgo altísimo de romperse de golpe y provocar un infarto masivo. Entonces, la máquina no solo lanza un porcentaje de riesgo al aire y ya está. Rastrea millones de imágenes, localiza esta morfología específica del anillo de servilleta y te la resalta en la pantalla. Ah, vale. Así, el experto humano observa el biomarcador visualmente y valida el hallazgo basándose en su propio conocimiento anatómico. Es un trabajo en tándem perfecto. Ya entiendo, es como tener a un equipo entero de analistas forenses revisando millones de documentos simplemente para entregarte a ti la prueba definitiva subrayada en amarillo fluorescente. Literalmente. Bueno, si ya existe esta capacidad de predecir un fallo sistémico cruzando cientos de variables y encontrando estos famosos anillos de servilleta, el siguiente paso evolutivo es ir y repararlo, claro. Lógicamente. Pero no abriendo el pecho del paciente con un bisturí a gran escala, sino enviando, digamos, a un equipo de reparación directamente al lugar microscópico del daño. Y esto nos lleva al territorio de lo diminuto, ¿no? Los
¿Nanorobots? Buah, aquí entramos en una escala de intervención que, fíjate, hace apenas 15 años pertenecía a la especulación pura y dura. ¿A la ciencia ficción? Totalmente. Hablamos de nanorobots moleculares, que son estructuras diseñadas a partir de la química básica. Y aquí es imprescindible citar el trabajo del químico Ben Feringa, Premio Nobel, ¿verdad? premio Nobel exacto, que logró algo extraordinario: diseñar verdaderas máquinas moleculares. Pero para visualizar esto bien, ¿cómo funciona un motor que está hecho de moléculas? O sea, ¿cómo se mueve eso? Es increíble. Feringa y su equipo diseñaron unas moléculas sintéticas que, al ser expuestas a un estímulo externo, por ejemplo, un pulso de luz ultravioleta o un cambio brusco de temperatura, alteran su estructura geométrica. Ujú. De forma continua, una parte de la molécula gira respecto a la otra, funcionando exactamente como el rotor microscópico de un helicóptero. ¡Qué locura! Y la visión a medio plazo en medicina es acoplar fármacos a estas estructuras. Al inyectarlas en el torrente sanguíneo del paciente y aplicar luz o magnetismo desde fuera, estos nanorobots navegan de forma totalmente teledirigida. Directos al problema. Exacto. Entregando la quimioterapia, por ejemplo, directamente en el núcleo de la célula tumoral, sin envenenar todo el tejido sano de alrededor. O sea, la precisión llevada al límite absoluto. Pero, a ver, si volvemos a una escala un poquito mayor, la robótica quirúrgica también está demostrando unas capacidades que directamente superan a la biología humana, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Un avance representativo aquí es el robot STAR. Sus siglas en inglés significan Robot Autónomo Inteligente para Tejidos Blandos. Tejidos blandos, vale. Operar tejidos blandos, como un intestino, por ejemplo, es dificilísimo, porque se deforman, resbalan, se mueven constantemente. Sin embargo, en los ensayos de cirugía, este sistema robótico realiza cortes y suturas con un nivel de precisión asombroso. Pero a ver, ¿qué hace la máquina mejor que un cirujano humano que lleva, no sé, 30 años operando todos los días? Pues varias cosas. Primero, la máquina no tiene ni el más mínimo temblor microscópico en el pulso. Segundo, no sufre fatiga muscular tras 5 horas de intervención compleja. Claro, el factor cansancio desaparece. Y lo más importante de todo, sus sensores están calculando la tensión exacta del tejido en milisegundos, ajustando el movimiento del instrumental en tiempo real para causar el menor trauma posible a los tejidos adyacentes. O sea que el humano supervisa, pero la máquina es la que ejecuta. El cirujano humano planifica toda la estrategia de la intervención y supervisa cada paso, pero el robot ejecuta el gesto físico con una perfección puramente geométrica. Y aquí es donde la ciencia ya empieza a rozar un poco los bordes de la percepción humana, ¿no? Porque no se trata únicamente de bisturís mecanizados o micromotores de luz paseando por las venas. No, la cosa va más allá. Se está cruzando ya la frontera de la integración total, mezclando la biología viva con la máquina. Si volvemos a nuestra analogía del principio, es como reparar los conductos de energía de la nave Enterprise mientras sigue viajando a velocidad warp, integrando las piezas nuevas directamente en el cableado original. Es que lo has clavado. Se están desarrollando arquitecturas biohíbridas que lo que hacen es fusionar circuitos electrónicos con neuronas vivas. Es un campo vertiginoso. He leído sobre el proyecto europeo RAMP, por ejemplo. El proyecto RAMP, exacto. Su objetivo clínico es verdaderamente asombroso: utilizar redes de neuronas, tanto biológicas como artificiales, para atender puentes biotecnológicos en áreas dañadas del sistema nervioso central. Pero, ¿cómo puede un circuito electrónico de silicio o de polímeros hablar con una neurona humana viva? ¿Cómo se entienden? ¿En qué idioma? A ver, las neuronas, en su esencia más básica, se comunican disparando impulsos eléctricos, ¿no? ¿Sí? Pues lo que hacen estos investigadores es cultivar tejido neuronal vivo directamente sobre unas matrices de microelectrodos de altísima sensibilidad. Cuando la neurona dispara su impulso natural, el electrodo capta esa electricidad y la traduce instantáneamente a señales digitales, a código binario. Vale, de eléctrico a binario. Exacto. De esta manera, el ordenador literalmente lee la intención de la célula viva. Hay proyectos de la agencia estadounidense DARPA que buscan desarrollar implantes neuronales que decodifiquen estas señales, y no solo para tratar traumas cerebrales masivos, sino para restaurar vías motoras enteras. Lo que me lleva inevitablemente a los famosos y un poco inquietantes experimentos del investigador Kevin Warwick con robots biológicos. Así, los de Warwick. Sí, sí. Exactamente. En esos estudios, lo que hicieron fue cultivar redes de neuronas de roedor y las conectaron a los circuitos de un pequeño robot rodante. Un robot con neuronas de ratón. Tal cual.
Los sensores de proximidad del robot le enviaban pulsos eléctricos al cultivo celular y la respuesta eléctrica natural del tejido biológico era lo que ordenaba a los motores del robot girar o avanzar. ¡Wow! Literalmente, era el tejido cerebral vivo el que tomaba las decisiones de navegación del ente mecánico. Es innegable que, a ver, al escuchar esto, a muchos les salta un resorte psicológico defensivo. Totalmente normal. Claro, evoca imágenes distópicas, un futuro con miedo, un poco de miedo a perder el control. Es una reacción humana supernatural. Ante la disolución de los límites biológicos clásicos, ¿no? Nos asusta lo desconocido. Sin embargo, la ciencia rigurosa requiere que nos centremos siempre en el propósito original de esto. El por qué se hace. Exacto. No se investigan estas arquitecturas biohíbridas para difuminar la humanidad o crear cyborgs oscuros, sino para restaurarla. El gran objetivo de decodificación señales neuronales es lograr que un paciente con una lesión medular severa, por ejemplo, pueda volver a caminar mediante un exoesqueleto que responda directamente a su pensamiento. O sea, la tecnología sirviendo a la biología. Es colocar la máxima innovación tecnológica al servicio absoluto de la curación y la dignidad humana. Completamente de acuerdo. Y, a ver, para que todos estos elementos, los nanorobots, los brazos quirúrgicos autónomos, los algoritmos que te leen 700 variables y los implantes biohíbridos funcionen al unísono y con un propósito unificado, necesitan un ordenador central. Un cerebro central, sí. Un sistema que sea capaz de procesar la mayor y más caótica fuente de datos de cualquier hospital, que es el lenguaje humano. Y es ahí justo donde los modelos de lenguaje grande, los famosísimos LLM, y el procesamiento de lenguaje natural, o NLP, entran a escena a lo grande. Es que el procesamiento del lenguaje natural es el puente crítico aquí. Fíjate, los historiales médicos, particularmente los informes radiológicos, que se han ido acumulando durante décadas, son en su inmensa mayoría texto libre. Textos escritos a toda prisa, me imagino. Exacto. Son párrafos totalmente desestructurados, llenos de abreviaturas inventadas sobre la marcha por el médico de turno, sinónimos regionales y, por supuesto, errores tipográficos a montones. El caos absoluto. Un caos. Históricamente, toda esa información valiosísima estaba aislada porque un algoritmo tradicional no entiende la ambigüedad, no sabe qué hacer con ella. Ya, necesita ceros y unos. Pero hoy, la IA aplica el NLP para leer millones de esos informes en crudo, extraer la semántica clínica real de fondo y estructurar todos esos datos de manera automática. O sea, coge el caos lingüístico humano y lo convierte en tablas ordenaditas que otras inteligencias artificiales pueden luego estudiar y procesar. Eso es. Y esto tiene también aplicaciones prácticas en, no sé, el desarrollo de nuevos tratamientos. Un impacto inmenso. Fíjate, pensemos por un momento en los ensayos clínicos de medicamentos. Habitualmente, para evaluar si un nuevo fármaco oncológico está reduciendo un tumor, se requiere semanas o meses de espera entre distintos escáneres, que además son evaluados visualmente por un humano. Un proceso súper lento. Muy lento. Pues con la IA y el NLP estructurando los datos históricos a toda velocidad y los algoritmos analizando las imágenes actuales en busca de biomarcadores minúsculos. Claro, se acelera todo. Exacto. Los ensayos clínicos pueden evaluarse casi en tiempo real. La máquina detecta cambios morfológicos súper sutiles en la respuesta del tumor que adelantan la conclusión del estudio muchísimo. Esto acorta drásticamente los ciclos de desarrollo farmacológico. Lo cual permite que tratamientos que literalmente salvan vidas lleguen a las farmacias mucho, mucho antes. Exacto. Ese es el gran logro. Pero, y esto es imperativo mencionarlo para ser justos con todo el análisis, los modelos de lenguaje también tienen fallos documentados muy graves, o sea, las famosas alucinaciones de la IA o los errores de inferencia. Y omitir esos fallos en nuestra charla de hoy sería un error analítico imperdonable. Claro. Un caso de estudio fundamental que todos deberíamos conocer fue el algoritmo ChexNet. Fue diseñado originalmente para detectar neumonía en radiografías de tórax. Y bueno, al auditar su rendimiento en la vida real, se descubrió que el modelo NLP, que se utilizó para extraer las etiquetas de los diagnósticos desde los historiales médicos, contenía unas inexactitudes tremendas. Pero a ver, ¿por qué falló? Si la IA es tan maravillosamente precisa analizando imágenes complejas, ¿por qué se equivocó al leer un texto simple? Por el origen de los datos, la materia prima. Es el clásico si entra basura, sale basura. Es como intentar aprender un idioma nuevo estudiando los apuntes de alguien que tiene una ortografía terrible y un vocabulario errático. Ah, ya entiendo. Claro,
Si en la base de datos original, los médicos humanos usaban terminología ambigua o se producían errores semánticos al transcribir las notas rápidamente, el modelo de IA asume que ese ruido es la regla gramatical correcta. Aprende un lenguaje defectuoso de base. Vale, entiendo. O sea que los modelos actuales aportan unas tasas de optimización formidables, eliminan miles de horas de minería de datos manual. Pero ojo, no son deidades infalibles. Ni mucho menos. Por eso, el diagnóstico acelerado que proporcionan debe pasar inexcusablemente por el filtro del profesional humano siempre. Y llegados a este punto, la pregunta final surge, digamos, de manera muy orgánica. O el elefante en la habitación, ¿no? A ver, dispara. Si existen inteligencias artificiales capaces de predecir la mortalidad a 5 años integrando 700 variables, software que clasifica tomografías en urgencias a las 3 de la mañana sin pestañear, brazos mecánicos con pulso perfecto y modelos de lenguaje que te leen historiales enteros en milisegundos, existe un miedo estructural muy profundo sobre la obsolescencia humana. O sea, se está creando una tecnología que desplazará y dejará en el paro a las personas que la inventaron. Es una preocupación muy legítima, pero si se observa la evolución industrial a lo largo de la historia, el patrón de desarrollo tranquiliza un poco esos temores. ¿En qué sentido? Los fabricantes tradicionales de herraduras, sí, pero orquestó una revolución industrial brutal que multiplicó las oportunidades y la eficiencia del transporte a nivel global, creando industrias nuevas. Ya, entiendo el punto. En la medicina pasa algo parecido. La IA va a automatizar lo robótico, contar células en una placa, medir depósitos de calcio repetitivamente, leer historiales interminables buscando una palabra clave. El trabajo pesado. Eso es. Y el absorber absolutamente toda esa carga operativa desencadenará algo maravilloso. Liberará el tiempo del especialista. Le devuelve horas al reloj. Le devolverá el espacio mental necesario para ejercer la empatía clínica profunda, para sentarse a explicar las opciones terapéuticas mirando a los ojos del paciente, para la compasión y para el juicio ético complejo. En resumen, las máquinas van a calcular, pero los humanos seguirán curando. ¿Qué frase más buena? A fin de cuentas, una máquina te puede trazar la ruta de supervivencia en un mapa, pero es una mano humana la que infunde el coraje y la empatía necesarios para que el paciente la recorra, ¿no? Absolutamente. Y bueno, en modo de resumen rápido, la proyección para los próximos 24 meses es la consolidación y expansión de todo este ecosistema tecnológico. Lejos de deshumanizar la atención, la inteligencia artificial, si la orquestamos bien, va a proporcionar la herramienta definitiva para recuperar ese tiempo precioso que los profesionales sanitarios necesitan tan desesperadamente para ejercer su humanidad al 100%. Desde luego, es una perspectiva que verdaderamente invita al optimismo. Sin embargo, oye, para cerrar esta sesión, creo que hay que dejar sobre la mesa una idea extraída del material que hemos revisado hoy, que resulta sumamente provocadora para quien nos escuche. A ver, cuéntame. Hemos hablado extensamente de las arquitecturas biohíbridas, ¿no? De chips que se entrelazan con el cerebro, de redes neuronales vivas que conducen maquinaria mecánica. Sí, proyecto RAMP Warwick. Exacto. Pues el investigador Robert van den Hoven van Genderen plantea una hipótesis fascinante sobre el derecho y la tecnología del futuro. Sugiere que el gran debate jurídico de las próximas décadas no va a girar en torno a la automatización del empleo, sino sobre la posibilidad real de otorgar personalidad jurídica a los robots. Uf, esos son palabras mayores. Claro, imagínate. Pensemos en el caso de los robots biológicos guiados por tejido vivo. Si en el futuro un sistema autónomo complejo incorpora neuronas humanas cultivadas que están tomando decisiones activas basadas en impulsos puramente biológicos, ¿dónde se traza exactamente la línea divisoria legal? ¿Qué pregunta más compleja? Es que, ¿en qué milímetro termina el procesamiento matemático de la máquina y comienza la voluntad biológica y consciente del ser humano? Es fascinante, fíjate. Al principio de la conversación, buscábamos la línea blanca y nítida de un hueso roto en una radiografía. La certeza binaria. Eso es. Anhelábamos límites clarísimos, pero la ciencia nos está demostrando hoy que el horizonte biomédico que estamos construyendo carece de blancos y negros. Es un entramado complejo, está totalmente integrado y es absolutamente asombroso. No podría estar más de acuerdo. Pues con esta profunda reflexión concluye nuestra exploración de hoy. Extendemos un agradecimiento infinito a toda la excepcional comunidad médica y del gran ecosistema de la salud por su labor incansable diaria. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.
E invitamos a toda la audiencia a que compartan esta información, a circular este análisis entre colegas y profesionales a quienes les pueda ser de muchísima utilidad para investigar, aprender y fundamentar su toma de decisiones. Fundamental divulgar el conocimiento, ¿sí? El camino a seguir es clarísimo: mantener la motivación altísima y continuar trabajando conjuntamente para hacer realidad paso a paso ese futuro clínico brillante y optimista que la sociedad merece. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y cuéntame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!